Saludamos, les saludamos los colegas de Carbon Trust y bienvenidos a este tercer taller de fortalecimiento de capacidades para productores del sector agrícola, silvícola y forestal de Ecuador. Vamos a estar con ustedes presentando Fernando Rodríguez y Elizabeth Mosqueda. Fernando es perdonen, voy a presentar antes la agenda de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la contabilidad de carbono forestal, donde vamos a darles la teoría de cuál es la metodología de la contabilidad de carbono forestal. Y vamos a hacer una actividad práctica, vamos a hacer el cálculo de huella de carbono para algunos commodities, específicamente para algunos seleccionados, y posteriormente vamos a dar una explicación a mayor detalle de lo que vimos el lunes, la primera sesión sobre la diligencia de vida, cuál es el análisis de riesgo, la reducción del riesgo, para que ustedes puedan integrar eso a sus exportaciones o a sus procesos de exportación a la Unión Europea o Reino Unido, si fuera el caso. Ahora sí, presento a los ponentes. Mi compañero Fernando Rodríguez él es geógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha colaborado para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México, también ha sido consultor de la agencia danesa y es experto en agricultura sostenible, experto en sistemas de información geográfica. Ha desarrollado también análisis de riesgo en Carbon Trust y es quien nos dará las primeras pláticas sobre la cuantificación de carbono forestal, y una servidora quien estará trabajando con ustedes la parte del proceso de monitoreo, reporte y verificación establecido en la regulación tanto europea como la de Reino Unido. Sin más, le doy la palabra a mi compañero Fernando para que nos dé esta charla sobre la introducción a la contabilidad de carbono forestal. Adelante, Fer, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Eli. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este taller. Vamos a empezar entonces con el tema de introducción a la contabilidad de carbono forestal. Vamos a hacer énfasis en tierras de cultivo, en el sector agrícola. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Déjenme la mentira. El sector agropecuario es muy interesante en cuanto al tema de la contabilidad de emisiones de carbono, ¿no? Es un sector que tiene mucho potencial en cuanto a la mitigación y a la adaptación. Es un sector que no, sí, por una parte, dependiendo de las prácticas que se estén realizando, puede emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero al mismo tiempo también es un sector que tiene el potencial de absorber, de secuestrar emisiones de la atmósfera y fungir como un reservorio, ¿no? Entonces, esto es lo que le da la importancia al sector para que nosotros consideremos todas las opciones que tenemos a través de la guía de IPCC, que es la que vamos a tomar hoy como base, para conocer las prácticas que hay, las formas en las que podemos conocer esta práctica de absorciones y emisiones, y bueno, llegar a conocer completamente el potencial que tiene este sector en este tema, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo, una imagen de toda la dinámica que se puede presentar en el sector. Podemos ver emisiones de metano por la inundación de cultivos de arroz. Podemos ver cómo las plantas, principalmente los cultivos leñosos, cuando estamos hablando del sector agrícola, por su mismo crecimiento, los árboles van a tener el potencial de fungir como reservorios de carbono gracias a su biomasa, ¿no? Entonces tenemos aquí una imagen que muestra un árbol, que los árboles son reservorios tanto aéreos como subterráneos, la parte que no vemos, las raíces. Tenemos también las emisiones
que vienen del ganado, que también pueden ser de metano. Tenemos emisiones de óxido nitroso por la aplicación de fertilizantes, etcétera. Esta imagen es solo un ejemplo de todo lo que está ocurriendo y que no se ve a simple vista, pero que es muy relevante en el sector agrícola. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué gases son los más relevantes para el sector AFOLU? Bueno, el sector AFOLU tiene emisiones de gases de efecto invernadero por distintas actividades, como son la agricultura, las mismas prácticas agrícolas, la ganadería, como ya lo vimos, el cambio de uso de suelo, que puede ser la deforestación para crear nuevas zonas de cultivo, que es prácticamente expandir la frontera agrícola, o la quema de biomasa. Estos son solo algunos ejemplos de las actividades en el sector agrícola que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Y podemos separar estos gases de efecto invernadero principalmente en dos tipos: gases de emisiones CO2 y gases no CO2. ¿Cuáles son los principales gases que se emiten en el sector? Son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y carbono negro. La siguiente, por favor, Fer. ¿Cuáles son los gases no CO2 que son más relevantes para el sector? Óxido de nitrógeno, amoníaco, compuestos orgánicos volátiles distintos al metano y monóxido de carbono. Ahora, ¿cuáles son las actividades que generan estos gases? Bueno, el CO2 se puede generar por el cambio de uso de suelo, que es, esto lo vamos a ver a mucho más detalle más adelante en la sesión. Se puede generar por los cambios en los almacenes de carbono, ¿no? La deforestación, las perturbaciones que hay en los distintos reservorios de carbono, como son la materia orgánica muerta, la madera muerta, el suelo. ¿Qué otras actividades pueden emitir gases de CO2? Los incendios, como es la quema de biomasa, y la gestión de tierras de cultivo, que es por aplicación, por ejemplo, de cal y de urea. Metano, perdón, ¿podemos volver a la anterior? Gracias. El metano se genera por fermentación entérica, por manejo de excretas, igual por incendios forestales, igual que el CO2, y por inundación de cultivos, ¿no? Como es el caso del arroz, que es el cultivo más común por la emisión de metano a la atmósfera. El óxido nitroso se puede generar, como ya lo habíamos visto en la imagen principal, por el uso de fertilizantes, la aplicación de algunos fertilizantes a la tierra. Y el carbono negro se genera principalmente por los incendios que ocurren en estas tierras, que al quemar la biomasa emiten carbono negro a la atmósfera. Esto es, si podemos ir pasando a la siguiente, por favor. Ok. Bueno, y aquí vamos a ver una breve descripción de reservorios de carbono, que lo que buscamos con esto es familiarizarnos un poco con cuáles son. Algunos de ustedes ya los conocen muy bien, otros tal vez no, pero vamos a familiarizarnos con estos conceptos porque ahora, un poco más adelante en la sesión, en la práctica que veamos de cómo realizar un inventario, una cuantificación de emisiones, una huella de carbono de un cultivo, estos reservorios van a ser sumamente relevantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales reservorios de carbono para las tierras de cultivo? Y de hecho también para las tierras forestales. Bueno, la biomasa, hablábamos que es biomasa aérea y subterránea. La biomasa aérea es en estos árboles, en los cultivos leñosos o en las tierras forestales, la parte leñosa, es todo lo que vemos, todo lo que está sobre la tierra, eso se considera biomasa aérea, ¿no? Incluido el tronco, incluidas las ramas, incluidas las hojas. ¿Cuál podría ser la biomasa subterránea? Un ejemplo son las raíces. Materia orgánica muerta se puede dividir en dos principalmente, que es madera muerta, que es de este reservorio anterior, que es la biomasa aérea y subterránea, aquellos pedazos, una vez que empieza el proceso de descomposición de los árboles que quedan en el suelo, ya se consideran madera muerta. También las raíces muertas debajo del suelo se convierten en madera muerta, y la hojarasca, ¿no? Que son las hojas que ya están fuera del árbol y que empiezan un proceso de descomposición y de incorporación a los suelos. Y por último, el suelo, que es prácticamente por la materia orgánica
que se incorpora en los suelos por los procesos que ya mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a entender en la siguiente diapositiva esto un poquito más como un flujo, como un sistema que está completamente conectado entre sí. No son procesos que están aislados, son procesos, digamos, que conectan cada uno de los reservorios y que son relevantes para considerar la cuantificación de emisiones para este sector, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el aumento de existencias de carbono por el crecimiento en la biomasa aérea y en la biomasa subterránea, que son los dos cuadros que vemos, o los dos rectángulos que vemos del lado izquierdo. Estos reservorios están tomando carbono de la atmósfera por su mismo crecimiento, por procesos de fotosíntesis y respiración de la misma planta. Y posteriormente podemos ver que estos están transfiriendo carbono a distintos depósitos. Por ejemplo, a los productos de madera. Por productos de madera se refiere a aquellos productos que pueden ser comercializables. Entonces, más adelante veremos que estos productos que vienen de la biomasa aérea o subterránea se va a tomar como una emisión, porque no son productos que se van a reincorporar al sistema, que van a colaborar al intercambio de carbono entre estos reservorios, ¿no? Porque estamos hablando de productos de madera que van a ser utilizados con otro fin. Pero por otro lado, tenemos que la biomasa aérea está pasando también carbono a la hojarasca, como veíamos, y a la madera muerta. Ahí sí podríamos hablar de que después, cuando inicie el proceso de descomposición de la hojarasca y de la madera muerta, se continúa el ciclo porque ese carbono va a ser incorporado al suelo, ¿no? Como vemos en el último rectángulo abajo, como materia orgánica en el suelo. Y vemos también flujos de carbono por eventos, por ejemplo, como cosechas, por eventos como perturbaciones, que son estas líneas negras, líneas continuas negras, que cuando hay perturbaciones, cuando hay otro tipo de manejo de la tierra, cuando se retira, por ejemplo, la materia orgánica del suelo, se contabilizan como emisiones a la atmósfera, ¿no? Entonces, la idea de este diagrama es que podamos entender que el carbono en este sector está conectado entre los distintos reservorios y que todo funciona como un ciclo, ¿no? Como algo que está constantemente conectado. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a cerrar esta primera parte con un primer vistazo a esta ecuación. Ahorita, bueno, voy a empezar por aclarar algunos puntos. Lo que vamos a ver a partir de este punto es la guía para, para crear un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero o crear una huella de carbono em, de una producción agrícola, de un cultivo, siguiendo las líneas o los lineamientos del IPCC para la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero para el sector AFOLU, ¿no? Entonces, para esto es importante saber que vamos a tomar en cuenta de esta guía de IPCC, nos vamos a enfocar principalmente en la unidad 5, me parece que es la de tierras de cultivo. Y bueno, esta guía de IPCC es una guía que tiene su nivel de complejidad, que es muy interesante, es muy clara y muy intuitiva, pero que también tiene un grado de complejidad donde tenemos que saber dónde buscar la información, saber cómo tomar decisiones para qué ecuaciones vamos a usar, para saber qué niveles de estimación vamos a tomar. Entonces, la idea de mostrar esto ahora no es memorizar estos procesos, no es memorizar estas ecuaciones. Como les decíamos, sabemos que algunos de ustedes están muy familiarizados con estos procesos y con estos inventarios del sector AFOLU, tal vez algunos de ustedes no tanto. Pero lo importante de esto es que más que memoricemos, entendamos que hay una lógica que está siguiendo lo que acabamos de ver en cuanto a la relación que hay entre todos los reservorios de carbono. Y que al entender esta lógica general, que vamos a ver con algunos ejemplos generales, podremos saber al momento de hacer un inventario, al momento de conocer las emisiones que tiene un cultivo, podremos saber exactamente dónde buscar. Cuando veamos la guía, vamos a saber a qué se refieren los conceptos más específicos que veamos al haber entendido esta parte un poco más general, ¿no? Entonces, cualquier duda, siéntanse con toda la confianza de preguntar. Y bueno, sin más, vamos a empezar con esta primera ecuación
que la ponemos ahora como contexto, pasando de lo que ya vimos de los reservorios. Bueno, para conocer el cambio del carbono total en cada reservorio, que es lo que queremos para conocer las emisiones totales de una tierra de cultivo, vamos a tener que sumar el carbono que existe en cada uno de los reservorios: biomasa aérea, biomasa subterránea, madera muerta, hojarasca, suelos y, por último, productos de madera recolectada. Y bueno, con esto, teniendo esta introducción, si gustan, podemos pasar a la siguiente fase. Entonces, aquí empezamos una actividad práctica. Como les decía, vamos a ver la generalidad de este inventario para tierras de cultivo, buscando cubrir algunos puntos específicos, pero si podemos pasar a la siguiente diapositiva, eh, aquí hay unos conceptos clave. ¿Y por qué son clave? Porque, como les decía hace un momento, lo que queremos es entender la lógica que hay detrás de estos cálculos. Para entender esa lógica, no se trata de memorizar. Nosotros cuando hacemos trabajos relacionados con esto, siempre volvemos a la guía. No es algo que se pueda tener, digamos, memorizado, ¿no? Siempre se recomienda volver a la guía, saber, dependiendo de todas las variables, de todos los procesos que estén ocurriendo en el campo, saber exactamente cuál es la mejor forma de actuar en cuanto a esta guía de inventarios, ¿no? Entonces, para esto, bueno, tenemos algunos conceptos clave que vamos a ver a lo largo de este proceso de taller, o de esta práctica, que lo que nos van a ayudar es a saber qué tipo de trabajo tenemos que hacer con respecto a la información que tenemos disponible y con respecto al tipo de zona que estamos evaluando o al tipo de cultivo que estamos evaluando. Tenemos que tomar en cuenta las características de la zona donde se está haciendo el inventario, y también tenemos que tomar en cuenta la información que tenemos disponible para hacerlo, ¿no? Entonces, dos puntos muy importantes son los niveles de estimación y el tipo de tierras, que podemos ahorita dividir en dos principalmente. Hay tres niveles de estimación. Estos lo que nos quieren decir es qué tan profundo puede ser nuestro análisis de acuerdo con los datos con los que contamos, tanto del lugar como de forma más general. Entonces, por ejemplo, el nivel 1 es un método más sencillo, tal vez un poco más simple de usar, donde generalmente se van a utilizar datos de actividad. Por datos de actividad se refiere a, por ejemplo, los factores de emisión que se van a ocupar, los datos de clima, los datos de bioma que se están utilizando. Pueden ser datos generales para cada país. Existen muchas fuentes, dentro de ellas el mismo IPCC, la misma guía de IPCC, que nos puede brindar algunos datos generales que podemos usar para elaborar un inventario en un nivel de estimación 1, ¿no? Un nivel 2 es similar al nivel 1, pero sí se están aplicando datos de emisión, perdón, datos de factores de emisión y datos de actividad un poco más específicos, tal vez no por país, pero tal vez sí por tipo de clima o región geográfica específica para donde se está haciendo el inventario o el cálculo de huella de carbono. Y un nivel 3 se utilizan datos más específicos para la zona del cultivo, y, por ejemplo, se pueden obtener datos directamente de campo, directamente obtenidos de trabajo de campo, de modelos alométricos, de mapas de biomasa, de densidad de biomasa, que los vamos a ver más adelante. Hablábamos también de otros dos o otro concepto clave, que es el tipo de tierras, que podemos diferenciar en dos. Esto también va a ser importante para las decisiones que tenemos, lo vamos a ver ejemplificado un poco más adelante. Podemos dividir en tierras que permanecen en la misma categoría, que son estas tierras que han sido, por ejemplo, tierra de cultivo durante los últimos 20 años o tierra forestal durante los últimos 20 años, y tierras que cambian a una nueva categoría. Esto quiere decir que si una tierra, a pesar de que actualmente es tierra de cultivo, en un periodo menor a 20 años ha sido o ha sufrido una conversión desde otro tipo de tierra, se considera una tierra que cambia a una nueva categoría o una tierra de conversión. Estos puntos son importantes para saber qué decisiones vamos a tomar en cuanto al nivel de estimación, en cuanto a las ecuaciones que vamos a tomar, en cuanto a los datos que tenemos disponibles para hacer nuestro cálculo de huella. Y bueno, solo es importante mencionar que algo que también nos da IPCC en su guía es árboles de decisión, que nos ayudan a
en función de la información que tenemos, podemos ver, bueno, si tenemos estos datos, podemos hacer un nivel 1 y un nivel 2. Si tenemos otros datos, tal vez solo podríamos hacer un nivel 1. Entonces, el punto es entender que esta guía puede llegar a ser muy intuitiva y que también nos brinda algunos elementos de apoyo para hacer nuestro cálculo de huella, ¿no? Cualquier duda con respecto a esto, tengan en cuenta que lo vamos a ver ejemplificado y que espero con esto se puedan aclarar un poco a qué se refiere y sin problema creo que pueden poner cualquier pregunta en los comentarios o al final tendremos un momento para preguntas y respuestas. Ahora sí, Fer, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Les hablábamos entonces de la ecuación que ven en su lado derecho. Esta es la ecuación para estimar el cambio del carbono almacenado en cada reservorio. El valor que nos dé el carbono almacenado en todos los reservorios, digamos, el conocer las pérdidas y las ganancias y al final sumar esto para cada reservorio, nos va a dar el dato de emisiones en una tierra de cultivo. Pero solo como a manera de contexto, Fer, si podemos dar un clic hacia la derecha, como cambiando de diapositiva. Ah, exacto. Gracias, Fer. Esta ecuación, solo como contexto, viene de una anterior, que es la ecuación, digamos, general, la principal para los inventarios del sector AFOLU, ¿no? Para conocer las emisiones del sector AFOLU en una región, tenemos que conocer el cambio de carbono almacenado en cada una de las categorías de AFOLU en toneladas de carbono al año. Eso quiere decir que tendríamos que hacer la estimación del carbono almacenado para las tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. En este caso, en lo que nos vamos a enfocar es en un cultivo específico. Lo que queremos conocer es la huella de carbono en un cultivo. Perdón, sí, en un cultivo. Entonces, lo que queremos hacer es esta etapa de la ecuación, esta parte de la ecuación que está en un círculo, se refiere a la ecuación que vemos del lado derecho, que es el cambio de carbono almacenado en cada reservorio por toneladas al año, ¿no? Para tierras de cultivo. Entonces, solo les decía a manera de contexto, lo que queremos saber es esta pequeña parte de la ecuación general de AFOLU, que es conocer el carbono almacenado en todos sus reservorios. Si quisiéramos hacer la ecuación general de AFOLU, haríamos lo mismo para cada tipo de tierra. Si podemos pasar a la siguiente, Fer, por favor. Muchas gracias. Para seguir adelante con este ejercicio, hay dos métodos con los que también tenemos que familiarizarnos, porque los vamos a ver de forma general al final para conocer el carbono total almacenado en una tierra de cultivo. Se pueden aplicar estos dos métodos, método de ganancias y pérdidas y método de diferencia en las existencias. Pero también los vamos a ver de forma un poco más específica. Estas ecuaciones se aplican o se adaptan, se pueden aplicar de forma directa en algunos de los reservorios o se adaptan para que se apliquen también a los reservorios específicamente. Así como al final vamos a saber las pérdidas y las ganancias en todos los reservorios que conforman nuestra tierra de cultivo, para conocer el carbono almacenado en cada reservorio, también se aplican alguno de estos dos métodos. ¿Cómo saber cuál método se puede aplicar? Vamos a leer un poquito. El método de ganancias y pérdidas lo que va a hacer es estimar el balance neto de las existencias de carbono, es decir, las emisiones y absorciones, y es un sistema que atribuye las ganancias al crecimiento de la vegetación, es decir, al aumento de biomasa, como decíamos, ¿no? El mismo crecimiento de los árboles, de las especies leñosas, por ejemplo, a través de sus procesos de respiración, de fotosíntesis, está almacenando carbono de la atmósfera, está recuperando el carbono de la atmósfera. Entonces, este sistema está atribuyendo las ganancias a ese crecimiento de la vegetación, que es el aumento de la biomasa. Y también lo está atribuyendo a la transferencia de carbono de un reservorio a otro. Es decir, las ganancias de carbono para el suelo van a venir probablemente del carbono que estaba almacenado en la materia orgánica muerta, que puede ser la madera muerta y la hojarasca. Este sistema, el de ganancias y pérdidas, lo que va a hacer es tomar muestras del carbono almacenado en los reservorios
en distintos puntos de tiempo durante el periodo del inventario. Es decir, si el inventario está durando un año, idealmente se tomarán muestreos del carbono almacenado en distintos puntos de este inventario. Por eso el método de ganancias y pérdidas puede ser un poco más complejo. Por otro lado, el método de diferencia en las existencias va a cuantificar los cambios de las existencias de carbono para un depósito, hasta ahí es igual que el anterior, pero en dos momentos de tiempo diferentes. Es decir, lo va a hacer en el momento uno del año, digamos, o del inventario, y en el momento final, en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Y la comparativa de ese tiempo, es decir, si son 12 meses, si son 6 meses, el periodo del tiempo entre el que se haya tomado el primer muestreo y el segundo muestreo, se va a dividir entre el carbono almacenado en cada uno, ¿no? En cada reservorio. Entonces, normalmente es un método tal vez un poco más simple que puede no requerir de datos tan específicos o que puede no requerir de tantos muestreos en campo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, Fer, por favor. Ahora vamos a verlo aplicado. Vamos a entrar ya al primer reservorio, ¿no? Recordamos que entonces para conocer las emisiones de mi tierra de cultivo sí, de una tierra de cultivo, empezamos a calcular el carbono en cada reservorio y empezamos en el primer reservorio, que es la biomasa. Estos son métodos para calcular los cambios de existencia de carbono en la biomasa. Hablábamos que entonces la biomasa es biomasa aérea y subterránea. Aquí es importante mencionar que el almacenamiento de biomasa está relacionado con plantas leñosas y los árboles, porque estos son los que tienen la capacidad de acumular grandes cantidades de carbono durante su vida. Para esto lo estamos haciendo, bueno, elegimos utilizar las ecuaciones tomando en cuenta que fuera una tierra que permanece en la misma categoría, es decir, una tierra que no ha sufrido un cambio de uso de tierra en los últimos 20 años, ¿no? Esta aclaración la hago porque tal vez algunos han visto otras aproximaciones, otras ecuaciones. Estas pueden ser de las que veamos en todo el ejercicio para un nivel de estimación diferente o para una tierra que ha cambiado de categoría, ¿no? Pero en este caso lo vamos a ver para tierra que permanece en la misma categoría y esto se puede aplicar tanto para los niveles 1, 2 y 3, ¿no? Recordamos los niveles de estimación que son en función de los datos que tenemos y del tipo de lugar que estamos analizando. Entonces, para los niveles 1, 2 y 3, se puede usar la ecuación de ganancias y pérdidas. Aquí es la misma que veíamos anteriormente, pero ya aplicada, ya adaptada al reservorio de biomasa. Y aquí estamos viendo que es el cambio anual de carbono almacenado en la biomasa, tanto aérea como subterránea, para cada subcategoría del uso de la tierra. Se considera la superficie total y se representa en toneladas de carbono al año. Por otro lado, vemos otro ejemplo, que es la ecuación de diferencia en las existencias de carbono. Esta, por otro lado, se puede aplicar solamente para niveles de estimación 2 y 3. Entonces, si quisiéramos abordar solamente un nivel 1, no podríamos usar o no se sugeriría usar la ecuación o el método de diferencia en las existencias, al menos para el reservorio de biomasa. Porque este requiere un inventario de carbono almacenado en determinada superficie de tierra en dos momentos diferentes. Entonces ya estamos hablando de cantidad de biomasa, estamos hablando de datos un poquito más específicos. Si podemos pasar a la siguiente y no sé si soy yo, no veo la diapositiva completa. Estoy viendo un poquito cortada la parte de abajo. Lo comento solo por si los asistentes, las y los asistentes tienen el mismo problema. Este, Si no, si soy yo, creo que no hay mayor problema. Pero bueno, ahora veíamos entonces dos métodos para estimar el carbono en el reservorio de biomasa. El de ganancias y pérdidas y el de diferencia en las existencias. Si nos vamos, por ejemplo, al de ganancias, al de pérdidas y ganancias, lo que necesitamos saber son las ganancias de carbono en la biomasa y las pérdidas de carbono en la biomasa. Entonces, para esto tenemos una ecuación específica
que nos permite conocer el incremento de carbono almacenado en la biomasa. Entonces, esta ecuación, hago la aclaración, corresponde a un nivel 1, es un ejemplo del nivel 1, que es una adaptación de la ecuación de ganancias y pérdidas que requiere datos de la superficie de tierra que permanece, porque recuerden que hablábamos de un tipo de tierra que permanece, no que ha cambiado durante los últimos 20 años, y datos del crecimiento medio anual de la biomasa para cada tipo de tierra y para cada estrato. Entonces, con esta ecuación, lo que queremos mostrar es que conocemos la ganancia. Si pasamos a la siguiente, por favor. De este lado tenemos la pérdida. Entonces, para poder usar la ecuación de ganancias y pérdidas para calcular el carbono en la biomasa, necesitamos ya conocer la ganancia, como lo vimos, y ahora la pérdida. ¿Y en qué consiste la pérdida? Bueno, bajo el método de pérdidas y ganancias, la pérdida anual es la suma de las pérdidas por tres elementos principales. La remoción de bosques o la deforestación, la tala, que puede ser por cosechas incluso, los productos maderables destinados a la combustión, que es leña, lo vemos aquí como el segundo elemento, R madera combustible, y por las perturbaciones como incendios, tormentas, plagas de insectos, pestes o incluso algunas prácticas de manejo que pueden perturbar la biomasa almacenada. Pueden tirar ramas de un árbol, pueden tirar las hojas de un árbol y eso representa menos biomasa almacenada en nuestro reservorio, ¿no? Y entonces la vemos aquí, que para estimar las pérdidas tenemos que sumar la pérdida por remoción de bosques, más la pérdida por madera combustible, más la pérdida por perturbación. No vamos a entrar mucho a detalle en esta ecuación, pero lo que queremos dar a conocer es que para obtener cada uno de estos elementos, cada una de estas pérdidas, hay una ecuación específica. Hay una ecuación que nos va a permitir conocer la pérdida por remoción de bosques. Hay una ecuación que nos va a permitir conocer la pérdida por madera combustible y una por la pérdida por perturbación. La siguiente, por favor. Antes de pasar a otro reservorio, quiero mencionar, quiero hacer digamos, como cerrar la parte de los reservorios en biomasa, eh, diciendo que hay además métodos que nos permiten estimar la biomasa, perdón, el carbono que está capturado en la biomasa. Estos métodos no los hemos abordado porque ahorita para tratar de cubrir algo general, para tratar de dar a entender cómo funciona esta guía para inventarios, eh, no lo hemos mencionado, pero hay dos métodos que nos van a permitir conocer el carbono almacenado en la biomasa y son métodos alométricos, que son métodos de estimación en campo con medidas. Por ejemplo, el DAP, que es el diámetro a la altura de pecho, donde podemos conocer el diámetro del árbol a esa altura y eso nos da un valor para conocer la biomasa y otro puede ser el alto o incluso el diámetro de la copa, ¿no? Estos son datos que se llaman modelos salométricos, que son datos obtenidos en campo y que nos permiten conocer datos específicos para llevar a cabo estas ecuaciones. Otro método que nos permite hacerlo específicamente igual para la biomasa son los mapas de densidad de biodiversidad, perdón, de biomasa, que estos lo que hacen es a través de imágenes satelitales, a través de percepción remota y del uso de sistemas de información geográfica, se puede conocer también un poco sobre el carbono almacenado en una especie específica. Entonces, esto puede cambiar dependiendo la zona o dependiendo de la especie que se está analizando. Pero era importante mencionarlo porque para niveles de estimación 2 y 3, que son más específicos, se pueden utilizar estos métodos, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora es para tierras, los reservorios de carbono en biomasa, para tierras que permanecen en la misma categoría y tratando de enfocarnos en un nivel de estimación 1 para cubrir de forma general cómo podría llevarse a cabo un inventario. Pero ahora vamos a pasar a un dato interesante que es el reservorio número 2. Métodos para calcular los cambios en las existencias de carbono en la materia orgánica muerta. ¿Por qué digo que este es interesante? Bueno, ya sabemos que la materia orgánica muerta es madera muerta y hojarasca. Los índices de descomposición, es decir, cómo va a pasar el carbono de este reservorio a otro, van a depender de datos muy específicos del lugar,
Por ejemplo, la temperatura, la altitud y la humedad. Y aquí lo interesante, para el nivel 1, si se quisiera aplicar una estimación de carbono en el reservorio de materia orgánica muerta, no se puede porque se asume que las existencias no cambian en el tiempo. Entonces, se entiende que los cambios del carbono almacenado y las emisiones de depósitos equivalen a cero. Bajo un nivel 1 no se podría estimar, es decir, con datos generales no se podría estimar, se asumen en cero. Pero para niveles 2 y 3 sí se calculan los cambios en los depósitos como, de nuevo, obteniendo, por ejemplo, el método de ganancias y pérdidas o el de diferencia en las existencias, utilizando índices de transferencia en la biomasa y datos de descomposición. Estos datos son los que necesitaríamos, por lo que en un nivel 1 no podríamos realizarlos. Son datos más específicos obtenidos de la zona en específico, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es esta ecuación de nivel 2, que es la ecuación de cambios en los reservorios de materia orgánica muerta, en la que se están sumando cambios en sus dos depósitos. Lo que está haciendo el método de ganancias y pérdidas, o aquí la ecuación de cambios en los reservorios, es sumar el cambio anual de carbono almacenado tanto en la madera muerta como en la hojarasca. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y para esto tenemos que estimar el carbono almacenado en cada uno. Para poder sumar ambos reservorios o ambos componentes del reservorio, que es la madera muerta y la materia orgánica muerta, tenemos que conocer primero las ganancias y las pérdidas de cada uno de estos reservorios, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es la estimación del carbono almacenado a través de la ecuación de ganancias y pérdidas para la materia orgánica muerta. Entonces aquí es el cambio anual del carbono almacenado en materia muerta, materia orgánica muerta en toneladas de carbono al año, donde el área de la superficie de tierra gestionada se está multiplicando por la resta entre la transferencia anual promedio de biomasa en el depósito de madera muerta en toneladas de masa seca al año y la pérdida anual promedio de carbono por descomposición y perturbaciones en los depósitos de madera muerta u hojarasca. Esto, al final, multiplicado por el factor de emisión, ¿no? Entonces, bueno, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el último reservorio, que es el suelo. Métodos para calcular los cambios en las existencias de carbono en el suelo. Los suelos los podemos dividir, al igual que la materia orgánica muerta, la podemos dividir en madera muerta y en hojarasca. El suelo, para este fin, lo podemos dividir en dos tipos de suelos. Suelos minerales, que tienen cantidades bajas de materia orgánica, que tienen buenas condiciones de drenaje, pero que están principalmente formados justamente por la roca, por los minerales. Y suelos orgánicos, que tienen entre 12 y 20% de materia orgánica y que tienen malas condiciones de drenaje. ¿Por qué esto es importante? Porque además hay otro factor que se considera para conocer el carbono orgánico en los suelos, que es el tema de las condiciones de oxigenación en los suelos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de que es la ecuación del cambio anual de carbono en el suelo, el cual permite estimar el cambio total de carbono en el suelo a partir de los cambios de carbono orgánico e inorgánico. Entonces, para conocer el carbono almacenado en el suelo, necesitamos conocer, primero, el cambio de carbono en el suelo orgánico almacenado en los suelos minerales. A esto se le va a restar la pérdida de carbono en los suelos orgánicos drenados y se le suma el carbono orgánico en los suelos en toneladas de carbono al año, ¿no? Y aquí, no, esto es donde no alcanzo a ver las diapositivas, pero este último componente se asume que está en cero a menos que se elija un nivel más alto de estimación. La siguiente, por favor. Ahora, todos esos componentes de la ecuación inicial tenemos que sacarlos por separado. En los suelos minerales vemos que el carbono almacenado depende de qué? De prácticas de gestión,
Por ejemplo, labranza, si es labranza completa, si es labranza reducida, si hay prácticas de no labranza, si estamos hablando de agregados directos, como por ejemplo fertilizantes, si hay remoción de la biomasa del suelo, esto es lo que puede afectar los reservorios de carbono en el suelo. Como les decía, por otro lado, el carbono almacenado en los suelos depende también de las condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Aquí vamos a ver un ejemplo de un nivel 1 de estimación para el carbono en los suelos minerales. Aquí es importante mencionar igual, esto es un ejemplo para nivel 1, pero es importante mencionar que para cada uno de estos componentes, no para todos, pero sí para el carbono almacenado en el suelo en el último año de un periodo, eh, hay otra ecuación. Hay una ecuación que se realiza previamente para poder llegar a esta, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahora vemos para los suelos orgánicos. Para obtener la pérdida anual del carbono en los suelos orgánicos, la superficie de los suelos orgánicos drenados y gestionados bajo cada tipo de clima se multiplica por el factor de emisión. Esto nos ayuda a conocer cada componente de la ecuación general. Lo que hemos visto ahora en resumen es, para cada reservorio, entender de qué se trata, qué significa, qué representa cada reservorio, cómo está conectado con los otros reservorios y algunas de las ecuaciones generales basados principalmente en la de pérdidas y ganancias, tomando en cuenta un nivel de estimación 1, a excepción de el reservorio de materia orgánica muerta, donde no se puede tomar un nivel de estimación 1 porque sí requiere de datos más específicos, más específicos, ¿no? Y este es un ejemplo de otra ecuación que necesitamos para volver a la ecuación principal de suelos, que nos va a dar el valor de la pérdida anual de carbono en los suelos orgánicos drenados. Este es un componente de la ecuación que nos va a permitir conocer el reservorio de carbono total, o perdón, el carbono almacenado total en el reservorio suelo. Y la siguiente, por favor, Fer. Hay, de forma muy general, hablábamos también de que hay gases CO2 y gases no CO2. Estas emisiones de gases no CO2, igual, insisto, de forma muy general, se pueden estimar con la siguiente ecuación, para lo que se requiere un dato de actividad y un factor de emisión. Aquí estamos hablando de que la emisión de gases no CO2 en toneladas es igual al factor de emisión para un gas, para el gas que se está evaluando, el gas no CO2, y la fuente de emisión específica en toneladas por unidad de actividad A, que es la actividad relacionada a la fuente de emisión, es decir, el área del cultivo, habla del número de animales en caso de que haya perturbaciones por un tema de ganadería, la masa. Entonces, esto es como de forma muy general cómo se pueden estimar los gases no CO2 para tierras de cultivo según los lineamientos de IPCC. Y la siguiente. Este ejercicio vamos a dejarlo al final, Fer, si quieres pasar al anterior, yo creo. Perfecto. ¿Por qué digo al anterior? Antes de darle la palabra, ese ejercicio lo vamos a dejar al final en caso de que haya tiempo de hacerlo, pero algo que queríamos mostrar es que antes de darle la palabra a mi compañera Eli para el siguiente tema, estos inventarios se pueden realizar siguiendo los lineamientos de IPCC, ¿no? Que como les decíamos, no se trata de memorizar lo que acabamos de ver, es solo un ejemplo de cómo funcionaría un cálculo de huella para un cultivo. Lo importante es entender lo que está pasando detrás de un cálculo de huella. Es entender que al conocer cómo funciona cada reservorio, qué significa un nivel de estimación, qué significan las tierras que permanecen en la misma categoría y las tierras que cambian, podemos empezar a saber a través de los árboles de decisión, o a través de los datos que tenemos disponibles, saber cómo empezar nuestro cálculo, ¿no? Pero también tenemos algunas herramientas, algunas páginas o plataformas que nos permiten hacer estos cálculos de forma un poco más automatizada, digamos. Entonces, Fer, si está bien, voy a compartir pantalla porque vamos a ver dos ejemplos de plataformas donde estos datos se pueden obtener simplemente
incorporando nosotros los principales datos o los principales insumos que se necesitan. Voy a compartirles pantalla en un segundo y me dicen por favor cuando puedan ver mi pantalla. Listo. Perfecto, denme un segundito porque yo no veo. Listo. Una pregunta. ¿Alguien de aquí está familiarizado con esta calculadora de carbono del sector AFOLU o con una herramienta que se llama Cool Farm Tool? ¿Alguien de aquí la ha utilizado? Pueden levantar su manita o poner su O respuesta en interrumpir. la... ajá. Ah, exacto. Sí, O en la sí, caja de chat, como el más les parezca, porque Fer les va a estar haciendo varias preguntas para poder llenar la actividad en esta plataforma. Gracias. adelante con quitar su micrófono, ¿eh? Si es para preguntas o si alguien de ustedes está familiarizado con esta herramienta o la que les comento de Cool Farm Tool. David dice Sí, que él no la conoce. Están poniendo algunos, sus ok, respuestas en el chat, Fer. Ujú. Entonces, tú adelante. Yo, si quieres, te voy diciendo si alguien más pone algún comentario en el chat. perfecto. Vamos a empezar a hacer una prueba. Esta es una calculadora, como les decía, de carbono para el sector AFOLU. Esta nos va a dar un resultado de las emisiones o absorciones de carbono para un cultivo específico, ¿no? Entonces, aquí ya empecé a llenar un poquito. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a hacer como si lo estuviéramos haciendo nosotros. ¿Por qué con esta? Esta es un poco más rápida que la otra que les mencionaba, la cual sí vamos a ver, pero no a tanto detalle, ¿no? Entonces, ponemos un nombre para el proyecto que vamos a empezar a evaluar. ¿Es un proyecto que esté reportando a USAID? Vamos a poner por ahora que no. El año de reporte, digamos que es 2022. Grupo no. Y vamos a guardarlo. Se guarda nuestro proyecto. Ahora vamos a empezar una nueva actividad con ese proyecto. Para esto vamos a ponerle un nombre a un proyecto. Para esto tengo otra pregunta para ustedes. ¿Alguien de los asistentes o las asistentes trabaja con cultivos de café o cacao o tal vez algún otro producto leñoso? Si ustedes pueden ayudarnos nada más contestando a qué sector pertenecen o con qué tipo de commodity han tenido experiencia, se los agradeceríamos montones. Si no, mientras tanto vamos a empezar a Sí, ponerle un nombre a la actividad. Si nadie ha dicho otro tipo de cultivo, voy a empezar poniendo café. Nos va a pedir un tipo de actividad, es decir, cuál es la actividad que estamos evaluando. En este caso es manejo de una tierra de cultivo. Fer, Y perdón, sí, 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 sí. nos está diciendo David que él está en el sector forestal y Ok. que, por ejemplo, si eso también nos podría ayudar. Para sector forestal, veamos. No estoy completamente seguro de que esta específicamente pueda servir. Ahorita lo vamos a ver y de hecho algo que me gustaría saber es justo qué opinan por los insumos que nos está pidiendo. Pero por lo que digo que no sé, es porque parte de los insumos que nos pide esta calculadora es temas de labranza, o sea, si hay prácticas de labranza y si hay uso de fertilizantes. Entonces, tal vez en caso de que esto aplique para esta zona forestal, podría estimarse. Si no, no, tal vez en Cool Farm Tool, que es la otra que vamos a ver, yo recomendaría ver un poco más a detalle esa después, porque esa sí nos permite meter muchos más insumos. Y esa herramienta tiene evaluaciones para distintos tipos de cosas, ¿no? Como agua, como también emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, probablemente en esa haya un poco más de opciones. Ahorita
es un buen ejercicio justo ver si con los insumos que nos pide, porque esta calculadora nos pide pocos, consideran que nos serviría para ese sector, ¿no? Pero ahorita sí tengo un comentario justo para ese sector. Eh, perdón, ¿hay alguna otra pregunta hasta ahorita, Fer? Es que yo no veo el chat. No, hasta ahorita solo David. Puedes seguir. Perfecto. Gracias, Fer. Algo muy bueno eh, de esta calculadora es que nos permite poner como uno de los insumos principales el lugar. Y por el lugar no me refiero solo al país, sino también nos permite poner una división política inferior. Ah, Fer, perdón, perdón. David, Sí, tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todo el equipo organizador. buenos días, David. Quiero felicitarte y comentarte que soy muy novel en todo este tema del cálculo de huella de carbono y veo que es un universo infinito y me alegro que sea tanto así. Para un poco orientar mis inquietudes, quiero Sí, hablar del sector en que nosotros trabajamos, porque está aquí también un compañero que se llama Juan Manuel, ujú, y nosotros hacemos tableros de madera y no es, digamos, la forestería clásica, ¿no? Que vas a un bosque primario y te extraes un bosque, nosotros no tenemos nada de eso. Lo que claro. más bien sí tenemos son como cultivos, cosechamos y volvemos a sembrar. Igual como un cacao, un café, casi en las mismas actividades culturales. Me refiero a que sí preparamos el suelo, hay ciertas especies que ponemos una fertilización, que los cuidamos de plagas, de enfermedades, etc. Ujú, Entonces, la idea es que si esta herramienta que me acabas de compartir, que del USAID, no orienta o no va a estas categorías, pues sí me puedes ir recomendando bajo este paraguas. Siempre hay una discrepancia, ¿no? Que la parte forestal es como que al menos en nuestro país ya está en el Ministerio de Agricultura, pero antes era como en ambiente, cuando al final sí, nosotros hacemos unas siembras similares a cualquier otro cultivo. Entonces, eso nada más quería comentar para que todo ese conocimiento tan vasto que tú tienes de alguna manera me puedas ir dando luces en relación a la practicidad de mi actividad. claro. Gracias. Muchísimas gracias, David. Es un tema muy interesante. Justo como les decía al principio, la idea de esta sesión es adentrarnos en cómo funciona todo este tema de inventarios, ¿no? Porque nunca es una sola respuesta. Para cada tipo de cultivo, para cada proceso, va a haber que entrar a la guía, va a haber que ver qué tipos de datos se deben tomar. Entonces, este es un ejemplo muy interesante porque, por ejemplo, yo he trabajado con estos inventarios para maíz y para trigo, ¿no? Considero que ahí yo he desarrollado proyectos y que por eso como que conozco un poco más el proceso. Pero también les decía que esta guía puede llegar a ser muy intuitiva. Entonces, la respuesta que te voy a dar, tomando en cuenta que no soy experto específicamente en eso, o sea, en la parte maderable de un cultivo que está específicamente destinado para eso, sí creo que podemos juntos llegar a a una visión general de cómo podríamos proceder o cómo podría ser una buena práctica para proceder para conocer esa respuesta. Por ejemplo, la pregunta número uno es, no es un bosque primario que se está deforestando, es una zona predeterminada, es un cultivo de una especie que se está removiendo para generar leña para consumo o con fines económicos y que luego se vuelve a plantar, ¿correcto? Aquí lo que habría Afirmativo, así es. en lo que tal vez yo empezaría por hacer es ver si eso se consideraría una tierra que permanece, porque ahí nos pone justo en una línea muy delgada, ¿no? Porque si es una tierra de cultivo, al final de cuentas se está cultivando con un fin económico, pero sí se está deforestando. No porque esté mal, simplemente porque los procesos que están ocurriendo ahí pueden cambiar de acuerdo a si se considera, o sea, por los lineamientos de IPCC, a si se considera una tierra que permanece o si se considera una tierra que está cambiando de forestal a cultivo por las prácticas que ocurren una vez se, que se remueven estos árboles, ¿no? David, ¿alzaste la mano de nuevo? Sí, por favor. Sí. Te comento que
aquí no sé si tienes la oportunidad o has tenido la oportunidad de conocer nuestro país. Hablo No, de no he tenido el Ecuador gusto. y si no, esperaría que aquí vas a ser muy, muy bienvenido Muchas y gracias. podemos compartir los contactos por el momento en que estés por acá. Y te comento que hay un sector entre la sierra, que es la parte montañosa, fría, lluviosa, estamos hablando de 22, 21 grados, 20 grados en promedio de temperatura, Sí, y a 3 o 4 horas en auto tú ya llegas hacia la parte de la costa que nosotros llamamos del Pacífico, y allí hay una zona que se llama Quevedo. Y si tú sabes, nuestro país es muy famoso por el tema de la exportación de banano. Entonces, mucha superficie de ese banano, que cacao, caucho, la hemos reemplazado el cultivo. O sea, no ok. consideramos que no es como yo aprendí en la universidad, mi profesor de cuando nos ubicaba dónde iban a ir los cultivos, decía la parte forestal a las pendientes más altas, a lo que no puede ser hacer agricultura clásica, donde no puedes meter tractor, y resulta que nosotros no estamos en esa posición, sino al contrario, estamos reemplazando cultivos ya existentes. Por ejemplo, el mismo maíz, que es de ciclo corto, hacemos. Ahora, si percibes, nuestros cultivos están para una cosecha estimada tal vez 6, 7, 8 años, pero en un maíz o en otras especies tienes actividades, de la parte de las culturales mucho más intensivas. Sí, Entonces, más bien, no vamos a la parte de tierras que estamos abriendo fronteras no, agrícolas claro. o cortándoselo, nada más. Es más bien el reemplazo en tierras que ya han sido destinadas a agrícolas muchos, muchos años atrás. Ok, no, claro, lo entiendo. Eh, Eso es muy importante. A final de cuentas, un poco el proceso por el cual yo iniciaría, porque, digamos, dándole un nuevo propósito a algo que anteriormente era una tierra de cultivo, de otro cultivo. Lo que no estoy seguro es justo si al ser una tierra que se está plantando igual para quitar y volver a plantar, si se tomaría como una tierra que está permaneciendo como tierra de cultivo o como una tierra que se convierte en forestal y después vuelve a ser cultivo. O sea, la duda aquí es si para iniciar se tomaría como una tierra que permanece como cultivo durante los últimos 20 años o si ha cambiado de categoría. Lo digo de nuevo porque en mi inexperiencia en ese sector específicamente, ¿no? Como les digo, yo he tratado con otros cultivos y ahí tal vez tengo un poco más de conocimiento, pero bueno, hay muchas variables. Aquí, probablemente, o lo que a mí se me ocurre es que sería una tierra que permanece como tierra de cultivo, una tierra que ha permanecido. Y si ha sido así, aunque se haya cambiado el propósito durante los últimos 20 años, ver si ese cambio de cultivo podría iniciar con una evaluación bajo esa categoría de tierra que permanece, ¿no? Eso sería interesante verlo. Ese sería el primer paso que yo personalmente tomaría al analizar la guía de inventarios de AFOLU de IPCC. Volviendo a la pregunta inicial de si esta calculadora nos serviría para eso, yo considero que sí, salvo por la mejor opinión de mis compañeras Amanda, Eli, Fer, Maricarla, Paulina, que cada uno es como experto en diferentes puntos. Yo me imagino que sí serviría, pero ahorita más adelante vamos a ver qué tipo de insumos nos permite poner. Por ejemplo, si no hay prácticas de labranza para volver a poner la plantación, probablemente nos dé la opción de simplemente poner que no hay labranza, ¿no? Si se están usando fertilizantes, se ponen los fertilizantes. Al final de cuentas, les decía, en estas son muy pocos insumos, pero creo que esta herramienta sí nos podría dar un primer acercamiento a cómo se está comportando el carbono en esta zona. Sin embargo, yo recomiendo siempre ir un poco más allá, porque, como les digo, hay muchas variables que se consideran en un cultivo, ¿no? Dependiendo del clima, dependiendo justo este tipo de cuestiones, de si se está dando propósito a otro tipo de cultivo en una tierra que ya era de cultivo, ese tipo de cosas, yo recomendaría aún así revisar la guía
siempre para tener la mejor práctica, ¿no? Siempre para pegarnos a los lineamientos más estrictos de AFOLU, pero sí creo que esta herramienta y la otra, la de Cool Farm Tool, nos pueden servir como un acercamiento a cómo se están comportando las emisiones o absorciones en nuestro cultivo. Que como por ahora yo pienso que puede incluso ese cultivo tener remociones, pero bueno, habría que hacer la prueba y o bueno, captura de carbono. Habría que hacer la prueba y ver que así sea, ¿no? No sé si con esto logro responder un poco tu duda, David. Muchísimas gracias por la información. No, David, gracias a ti. Seguimos adelante y entonces ya pusimos un nombre, ¿no? A nuestra actividad, que es parte de un proyecto. Aquí, la actividad que estamos evaluando, que en este caso se está tratando como el manejo de una tierra de cultivo, y vamos a elegir Manabí en Ecuador. Esto es algo bueno de la herramienta, que nos permite ir a un nivel donde nos va a dar datos, donde más bien los insumos que nosotros pongamos los va a evaluar en función de una ubicación específica. Eso a mí se me hace una gran ventaja. Vamos a tomar, por ejemplo, un área total de cultivo de 70 hectáreas, ¿no? Insisto, es por ejemplo. Si alguien tiene una sugerencia ahorita con los insumos que vamos a poner, siéntanse con toda la libertad. Si son insumos que han puesto antes, principalmente en café porque lo pusimos como nombre, pero si es para otro cultivo, adelante. Eh, para elegir el nivel de efectividad, nos va a preguntar en la guía si se trata de una iniciativa de política. Nosotros le vamos a poner de momento que no y nos va a decir que el nivel de efectividad puede llegar a ser del 100%. De ahí nos va a dar distintas opciones para empezar a incorporar nuestra información. Nos está pidiendo datos de las actividades de manejo de la tierra que se están llevando a cabo. Nos da 3 opciones. Inundación de cultivos de arroz, lo cual representaría emisiones de metano, por ejemplo. Aplicación de fertilizante y labranza. Vamos a decir que aquí hay labranza y hay fertilizante, que se está aplicando prácticas de labranza y que se está aplicando fertilizante. Nos está preguntando antes de la intervención si hay prácticas de labranza, sí, reducida o no labranza. Insisto, por motivos del ejemplo, vamos a decir que hay en el principio, antes de la intervención, hay una labranza completa. Y en inputs nos está preguntando si se está incorporando estiércol durante este proceso. Vamos a poner medio, pero sin estiércol. O sea que hay un proceso medio, pero sin estiércol. Después de la intervención, nos va a preguntar si la labranza continuó como labranza completa, si es reducida o si se eliminó por completo la práctica de labranza. Vamos a decir que reducida, tratando de ser un poco conservadores con el resultado que podamos llegar a tener. Y nos quedamos en un input medio de la práctica. El área en la que se está aplicando el fertilizante. Decíamos al principio que nuestra área total del cultivo era de 70 hectáreas. Vamos a decir que se está aplicando fertilizante en todas las hectáreas, en las 70 hectáreas que tenemos de cultivo. ¿Qué fertilizante? Bueno, vamos a poner urea y nos está pidiendo un valor de aplicación de la urea en kilogramos por hectárea al año. Vamos a decir que 630 kilogramos de urea por hectárea al año. Y, ok, vamos a poner, no nos está permitiendo poner otro tipo de fertilizante, solamente nos está permitiendo poner uno. Habría que ver más adelante si nos deja poner más tipos de fertilizante. O si eso se tendría que hacer en otro proyecto. O sea, crear otro proyecto con los mismos datos, pero con otro fertilizante, no lo sé. Y aquí vamos a poner, como esto es después de la intervención, digamos que es urea, pero que la aplicación disminuyó, no sé, a 400 kilogramos por hectárea por año. Insisto, estos datos son solo por el ejemplo. Y nos va a dar un valor predeterminado de carbono en el suelo, de captura de carbono en el suelo. Ese lo vamos a dejar de momento así, está en toneladas de carbono al año, porque creo que para esto habría que hacer muestreos en campo, ¿no? Guardamos la actividad y nos va a dar un desagregado de datos
con la efectividad estimada, que es del 100% en el año inicial, con el beneficio anual del manejo de labranza en toneladas de CO2, con el beneficio por el manejo de fertilizante, el beneficio total anual en toneladas de CO2 y el beneficio acumulativo en toneladas de CO2, ¿no? Y esto nos lo da proyectado a futuro. Vamos a ver ahora no un ejemplo, porque no nos daría tiempo. Esta calculadora es mucho más detallada, nos da opción de poner muchos más datos o más insumos, pero sí, el punto de esto es que sepan que existen opciones como esta, y estoy seguro que estas dos no son las únicas, ¿no? Pero está Cool Farm Tool, que Cool Farm Tool me parece que es gratuita para productores, si no me equivoco, hasta un máximo de 5 proyectos, o sea, es decir, 5 estimaciones se pueden hacer. No sé si esto cambie por país, pero sí es importante tomarlo en cuenta porque para ambas plataformas o para ambas calculadoras se tiene que crear una cuenta. Y es importante tomarlo en cuenta porque me parece que sí, para esta nos permite hacer 5 estimaciones gratuitas. Posteriormente, creo que ya hay un cargo. Y esta nos da varias opciones para elegir para cultivos en general. Hay datos específicos para papa, para arroz, nos da datos para ganado, res, para producción de carne, para otro tipo de ganado y estimaciones para biodiversidad. Por ejemplo, si nos fuéramos a todo tipo de cultivos, nos permite estimar emisiones de gases de efecto invernadero, agua y pérdida de comida o alimento. Y bueno, como les decía, no nos va a dar tiempo de hacer toda una estimación aquí, pero nos está pidiendo datos del cultivo, del suelo, de los agregados que se están poniendo al suelo como fertilizantes, de el combustible y la energía que se está utilizando para el trabajo de la tierra, como puede ser el arado en tractores, todo el combustible que se está utilizando, la irrigación del cultivo, ya específicamente de carbono, y de transporte, en caso de que quisiéramos tal vez medir ya lo que pasa después del cultivo, ¿no? La idea de esto, como les decía, es dar a conocer que existen estas herramientas que nos facilitan el proceso que es importante que conozcamos detrás. Yo sugiero siempre apegarnos a las mejores prácticas. La guía de IPCC es muy, muy buena para darnos estas mejores prácticas e incluso cuando vayamos a utilizar estas herramientas, siempre voltear a ver a la guía de IPCC, siempre revisarla para saber exactamente con estos datos cuáles son los insumos que nosotros estamos incorporando, ¿no? Esto nos va a permitir siempre apegarnos a nuestros datos finales sean los más acertados posibles. Entonces, espero que con esto haya servido como una aproximación a los inventarios o al cálculo de huella de carbono de un cultivo. Hay mucho más por detrás, es un tema muy interesante que tiene mucho potencial, los invito a que vean un poquito más de eso. Y de mi parte, creo que termino mi intervención. No sé si hay alguna duda o comentario. Y si no, doy la palabra a mi compañera Eli. ¿Existe algún comentario por parte de los asistentes? ¿Me escuchan? Sí, Eli, te escuchamos perfecto. Ok. Pau, si quieres, déjamela. Ahí te va, lo voy a compartir rapidísimo. Listo. Listo, entonces vamos a pasar, estamos a buen tiempo, todavía tenemos bastante tiempo para poder hablar sobre esta tercera sesión. Fue muy interesante lo que nos comparte el compañero Fernando. Si bien esto es únicamente una introducción para la cuantificación de carbono forestal o de algunos cultivos, lo que queremos hacer es mostrar este portafolio de oportunidades que ustedes tienen, que no es manualmente, no es algo que sea tan sencillo como ustedes pueden ver en referencia no por la complejidad en cuanto a las ecuaciones, sino porque para poder llegar a obtener una variable
pues se requieren otras ecuaciones que requieren de otras ecuaciones para sacar los resultados, ¿no? Entonces, al final del día, lo que queremos hacer es a ustedes mostrarles este portafolio de oportunidades que, si a fines de ser prácticos, existen herramientas que pueden llegar a simplificarte la vida. Veo que aquí, David, levantaste la mano. Adelante, por favor. Gracias. Después de todo este cálculo importante, ¿cómo en su experiencia es una orientación al productor para esto, hacerlo, digamos, más rentable para sus predios, para sus unidades agrícolas? ¿Cuáles serían los medios para que esta persona pueda irse direccionando en buscar que ya tengo este cálculo o hago esta buena práctica? ¿Cómo aplico? O sea, aparte de la certificación, ¿qué otro abanico de actividades crees que hay? O oportunidades y obviamente económicas, porque el productor va a requerir eso. Eli, ¿quieres responder esta pregunta o la respondo yo? Adelante, Fer, sí, me parece más dirigida para ti. Puedo complementar si lo considero necesario. Gracias. Sí, muchas gracias. David, espero contestar a tu pregunta con esta respuesta. Mencionabas dos puntos clave para mí en esta pregunta. Uno es cómo aplicamos, o sea, más bien una vez que ya hayamos aplicado estos cálculos, cómo lo hacemos más rentable y cómo los aplicamos de la mejor forma, ¿no? Ya conociendo la estimación de las emisiones y las absorciones que puede tener una tierra de cultivo, algo que yo sugiero es siempre, ya conocemos cómo se está comportando nuestro cultivo con las prácticas convencionales, ¿no? Con prácticas tal vez de agricultura convencional, como es la labranza, como es la aplicación de fertilizantes sintéticos, por ejemplo. Yo recomiendo que ya conociendo los datos de cómo se comporta nuestro cultivo, vamos a tener un conocimiento mucho mayor de qué se puede hacer para mitigar lo que se está emitiendo o para favorecer lo que se está secuestrando de carbono de la atmósfera. Y para eso yo recomiendo siempre voltear a ver prácticas de agricultura regenerativa, que no, es importante tomar en cuenta que a largo plazo pueden ser muy buenas, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel económico. Cuando se aplican de la forma correcta, cuando se hace una investigación correcta de qué prácticas de agricultura regenerativa se pueden aplicar para cada tipo de cultivo, prácticas como labranza reducida o cero labranza, prácticas como cultivos de cobertura, rotación de cultivos, todas estas prácticas no solo nos pueden ayudar en un futuro, sí a largo plazo tal vez, pero a ser económicamente viables, pero también ambientalmente tienen un impacto muy importante, ¿no? Es parte del potencial de este sector, es que a través de las prácticas podemos sustituir algunos fertilizantes o podemos mejorar nuestro cultivo, la calidad de nuestro cultivo, utilizando estas prácticas. Entonces, el impacto que puede tener nuestra zona de cultivo a nivel ambiental puede ser muy grande y muy relevante, incluso a distintas escalas. Si espero que esto responda a tu pregunta, pero yo siempre recomiendo, incluso antes de saber cómo se comporta, pero si ya se hizo este cálculo, ya con este conocimiento el impacto ambiental que tiene mi cultivo, saber cómo puedo mitigarlo, y las prácticas de agricultura regenerativa son sumamente importantes. Perdón, buenos días, Fernando. Habla Buenos Juan días. Manuel Fernández, soy compañero, colega de David, también trabajo en Novopan del Ecuador y yo soy ingeniero forestal. Mucho A gusto, ver, Juan Manuel. yo quiero hacerte una pregunta puntual, Fernando. A ver, Sí. nosotros como empresa forestal que utilizamos tanto plantaciones forestales, que es un cultivo, que así se lo considera y se lo domina ahora, Ok. y también residuos forestales, somos muy armoniosos con el ambiente, porque a la final Sí. hacemos un plan de reforestación enorme, utilizamos los residuos, que eso ya no están utilizándose como fuentes de, como te digo, ya no hay incendios, ya no hay basura en las escombreras, ya no hay basura en los basureros, ya 200 kilómetros a la redonda realmente se tiene un área limpia de desechos forestales. Entonces, nuestras prácticas ambientales y forestales y silviculturales están marcadas en un lineamiento muy interesante en el tema de manejo, de cultivos,
de restricciones para manejos de cuencas de agua, todo lo Ujú. que tenemos realmente, mira, como Novopan te puedo decir, tenemos del Ministerio del Ambiente, tenemos el certificado del punto verde en 3 proyectos, tenemos alrededor de 12.000 hectáreas de plantaciones, un estudio de manejo muy interesante sobre eucalipto de la costa en los llanos para un crecimiento que se ha mejorado con clones. Entonces hemos manejado muy bien este tema, estoy 12 años en Novopan, una empresa que se ha sentado muy bien en el tema forestal, pero aquí viene mi pregunta, nosotros ya tenemos la certificación FSC, pero yo como profesional o como yo lo veo, para mí, para hacer FSC no es nada atractivo. Tengo miles de restricciones que están bien, yo algunas comparto, unas no tienen sentido, ya, de acuerdo. Se sacó el FSC porque creíamos que por la parte forestal necesitábamos tener este anclaje y también de producto controlado. Pero yo sumo, resto, divido y no es atractivo. Es Ok. cero atractivo. Yo más bien, para que te hagas una idea, yo he incrementado mis costos el 8 al 12% por tener una certificación. Entonces, si tú a un pequeño agricultor, mediano productor y gran consultor, ya te piensa pues en hacer certificado porque tienes que hacer mucho. Te doy un ejemplo puntual. Si yo no puedo manejar con un químico la riera, no sé si sabes qué es la riera, es la hormiga que te come las Ujú, hojas de la planta. ujú, Y dice, no, no puedes utilizar nada de eso, tiene que ser un manejo biológico. Y ujú. pierdo 20, 30, 40, 50, 100 hectáreas de plantaciones. Entonces, lamentablemente nosotros vivimos en un mundo muy competitivo, un producto, Sí, un mundo en que uno quiere invertir, cultivar, generar tanto trabajo, producción, economía, que sea positivo, porque si no, nadie va a trabajar por nada. Pero realmente las certificaciones tenemos la FCC, tenemos todas las ISOs, todo tenemos. En ese es nosotros nos ponemos sobre la camisa tener todo esto porque es sostenible, nuestro saber es muy manejado ambientalmente. Pero sí, yo siempre me pregunto, es mi misma pregunta en FCC, ¿cómo me haces atractivo que una certificación con la que están planteando el carbono, que también tenemos, ahorita estamos en un tema del carbono porque tenemos 12.000 hectáreas de plantaciones, pero ¿cómo lo hace atractivo si cuando ya he invertido en todo esto, más bien he incrementado mis costos de una manera que estoy al límite? Y yo ya le sí. dije a la presidencia ejecutiva, le dije, si hay algo más que me suba el costo, se va a hacer inmanejable y se va a hacer imposible manejar los costos. Entonces, y yo creo que el gran reto de todo esto, que tiene mucho sentido, que es muy amigable, que es muy interesante, pero tiene que tener una atribución económica de no perder, no solo Claro. ganar, o sea, tiene que ser equitativo y eso con la FCC lo peleamos y lo seguiremos peleando. Entiendo. No, bueno, primero, felicitarlos porque, como mencionas, han volteado a ver a la parte ambiental, han volteado a ver a las certificaciones, han estado haciendo todos los estudios de impacto. Eso, para empezar, a mi parecer, ya es un diferenciador. Cuando una empresa, y yo hablo desde el sector agroalimentario, voltea a ver la parte ambiental, para mí ya es un diferenciador. Entonces, bueno, primero, felicitarlos por eso. Em, yo lamentablemente no soy experto en el tema de certificaciones. No sé si aquí mis compañeras de certificaciones puedan dar su punto de vista. Yo de lo que te podría hablar, no sé si es la respuesta que esperas, es desde donde sí conozco un poco más, ¿no? Que son estas prácticas alternativas. Entiendo que hacer una transición a mejores prácticas para la parte ambiental en el sector agro no es un tema fácil. Es un tema que además normalmente se hace a un plazo mediano o largo, ¿no? Eso es uno de los principales problemas que se han identificado. Creo que no solo son ustedes, en mi experiencia personal, creo que es algo que he logrado identificar, ¿no? Y tal vez suena muy optimista de mi parte, insisto, desde lo que yo conozco, hacia temas, por ejemplo, de control de plagas, hacia temas de mejora de un cultivo. Estas prácticas de las que les he hablado, solo mencioné algunos ejemplos, ¿no? Pero estas prácticas de agricultura regenerativa, estas prácticas de agricultura sostenible, tienen alternativas para mitigar problemas como plagas, para mitigar otros problemas que, insisto, a final de cuentas, son una inversión a mediano o largo plazo, ¿no? Yo las sugiero, claro, siempre voltearlas a ver, siempre informarse más en cuanto a cuáles son estas alternativas, porque
lograr un fin ambiental no es evidente al primer segundo que empezamos a hacerlo, pero cuando lo hemos hecho durante un buen tiempo, y estoy seguro que ustedes lo han notado porque ustedes ya han entrado a prácticas ambientales o a prácticas ambientalmente responsables, estoy seguro que es evidente, ¿no? Pero sí es una inversión a un mediano o largo plazo. Entonces, entiendo totalmente esta duda. No podría hablar yo desde el tema de las certificaciones, pero insisto, yo sugeriría ver las alternativas que hay para el tema de control de plagas, para el tema de la mejora del cultivo, para el tema de hacerlo más, incluso más sostenible a nivel económico a través de estas prácticas. Pero no sé si mis compañeras de certificaciones tengan algún otro comentario al respecto. Este, Pues nada más secundando lo lo que mi compañero Fernando Rodríguez dice, hay certificaciones que justamente toman buenas prácticas internacionales, tomando por lo que mencionábamos el lunes de la iniciativa de la agricultura climáticamente inteligente, por ejemplo, ¿no? Entonces sería también como investigar qué productos específicos, materias primas o los commodities, que algunas certificaciones con estas buenas prácticas como las que mencionamos el lunes, también pudieran ayudarlos a ustedes y pues aprovechar justamente como los beneficios de estas certificaciones, ya sea como reporte, como buenas prácticas o incluso como cumplimiento de requerimientos según el país en caso de que se quisiera exportar o pues también para mejorar desempeño ambiental. Pero sería como un poquito indagar sobre la materia prima o el producto que ustedes están trabajando para ver qué certificaciones les pudieran ayudar más. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Fer. Eh, sí, algo que también puede llegar a ser útil es que hay algunos programas de financiamiento sostenible, posiblemente en Ecuador, ahora no, pero voy a poner un ejemplo en el caso de México, en donde se dan incentivos en tasa de interés a créditos que muestran prácticas sostenibles. Y parte de la forma de mostrar justo que se tienen prácticas sostenibles es a través de certificaciones. Y de hecho, para algunos tipos de proyectos justo forestales, la de FCC es como la forma en la que lo pueden hacer. Entonces, pueden obtener reducciones en tasa de interés desde 1% hasta 4%, dependiendo de justo las prácticas que tengan sostenibles. Entonces, en ese sentido, las certificaciones pueden llegar a ayudar en este tipo de esquemas también y compensar un poco el incremento en costos con estas potenciales o estos potenciales beneficios o incentivos financieros, ¿no? Entonces, por ahí puede llegar a haber algunas ventajas de tener la certificación, si bien no siempre son inmediatas, ¿no? Pero bueno, solo quería comentar sobre este caso en particular. Muchas gracias, Arturo. Si no hay más, sí quisiéramos poder dar continuación a la presentación, porque sí vamos un poquito atrasados. Entonces le doy la palabra a Eli. Por favor, Eli. Muchas gracias. No voy a mostrar mi video porque estoy conectada desde mi celular, dado que tengo problemas de audio en la computadora. Pero yo sí los veo a ustedes, entonces cuando levanten su manita voy a estar lista para detenerme y atender sus dudas. Muy productiva la plática que tuvimos y creo que da una entrada a una de las razones por las cuales nosotros, al haber estudiado las regulaciones en materias de monitoreo, reporte y verificación que aseguran una buena transición hacia la cero deforestación en cuanto a regulaciones tanto de la Unión Europea como Reino Unido, es que uno de los componentes es la trazabilidad de los productos pertinentes, así les llama y así los estaré nombrando a partir de este momento, que se exporten a Reino Unido. Y una de las materias, de los elementos que les permiten dar trazabilidad es pues el proceso de las certificaciones. Lo que nosotros hicimos fue analizar
dos productos pertinentes que se encuentran dentro de la lista de los commodities o productos pertinentes que son sujetos al análisis dentro de la regulación de cero deforestación, y a partir de ahora voy a hablar únicamente para cacao y café. Entonces, y también aplica para madera, solamente que no lo pusimos aquí, una disculpa, o ya que es uno de los commodities o de los productos pertinentes que también se encuentran considerados dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de los mecanismos regulatorios que se deben de considerar como mecanismos de monitoreo, reporte y verificación o componentes en materia de MRV para que ustedes como exportadores de estos productos puedan llegar a considerar? El primer paso es realizar procesos de diligencia debida que consideren sobre todo la geolocalización. Y aquí el segundo es poder llevar a cabo una correcta evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo es un proceso que es pues sumamente importante, ya que los operadores, o bien se les llama operadores a quienes llevan a cabo la exportación, realizarán una evaluación para determinar si existe un riesgo de que los productos pertinentes que vayan a introducir en el mercado o a exportar no sean conformes con la regulación. Dicha evaluación va a contemplar, número uno, este nivel de riesgo asignado al conjunto o parte del país de producción considerado de conformidad con la evaluación del país, que consistirá, por ejemplo, en analizar el índice de deforestación o la degradación forestal, el índice de expansión de las tierras agrarias asociadas a las materias primas pertinentes y las tendencias de producción de las materias primas pertinentes o productos pertinentes. Cuando yo hablo de producto pertinente es, por ejemplo, no es el café tal cual, sino tal vez es un café soluble o es una barra de chocolate elaborada con cacao. Entonces, los productos que contengan una materia prima pertinente se le consideran productos pertinentes. También se considera la presencia de bosques en el conjunto o en alguna parte del país de producción. Se considera también dentro de la evaluación del riesgo la presencia de los pueblos indígenas en conjunto o en alguna parte del país de producción. Se debe de considerar una consulta y cooperación de buena fe con los pueblos indígenas en conjunto en la zona de producción. Si existen reclamaciones debidamente motivadas de los pueblos indígenas basadas en información verificable sobre el uso o propiedad de la zona utilizada para obtener la materia prima pertinente. Se debe de considerar la prevalencia de la deforestación o la degradación forestal en el conjunto de producción. Se debe de considerar el nivel de corrupción, la prevalencia de falsificación de documentos, la aplicación de la ley, esto a un nivel país, para que se conozca pues el grado de riesgo del tipo de material que se está entregando como evidencia, qué tan complejo es la cadena de suministro y el procesado de los productos pertinentes. Cualquier información que indique un riesgo de que los productos pertinentes no estén conformes, y cualquier información complementaria que pueda incluir información proporcionada por sistemas de certificación u otros sistemas de verificación por terceros. Y es en este punto en donde aquí el hecho de tener una certificación es sumamente valuable, porque es la forma en la que ustedes como exportadores van a poder demostrar que ya existe una tercera parte que da fe y legalidad de los procedimientos que se requieren bajo los estándares para poder obtener la certificación, y que ustedes estarían cumpliendo con estos.
Ustedes también como operadores deben documentar y revisar las evaluaciones del riesgo por lo menos una vez al año y deben de ponerlas a disposición de las autoridades pertinentes. Y como operadores también deben demostrar cómo es que se aplica esta información recogida, los criterios de evaluación del riesgo y cómo se determina también el grado de riesgo. Otra documentación que se requiere entregar es la reducción del riesgo. Y para reducir el riesgo, ustedes como operadores requieren establecer políticas, controles y procedimientos, es decir, un sistema de gestión donde exista un modelo donde se presente información, se conserven registros, se hagan controles internos, se haga gestión del cumplimiento y demostrar si es posible que existe una auditoría para comprobar tanto estas políticas, estos controles y estos procedimientos internos. Debe de haber apoyo hacia los proveedores del operador mediante inversiones también y desarrollo de capacidades. Entonces, el nivel de riesgo de que ustedes puedan caer como cooperativa, organización, empresa, en llegar a deforestar, se requiere medir. Y una vez que debasen esa evaluación del riesgo y en donde ustedes determinen que la evaluación del riesgo es menor, debe de haber una forma en donde ustedes puedan alcanzar o ambicionar siempre reducir su riesgo. Entonces, estos 3 documentos, tanto los procesos de debida diligencia, que ayer mencionaba cuáles eran las integraciones de los procesos de debida diligencia, así como la evaluación y la reducción del riesgo, son muy importantes. Asimismo, se debe de presentar evidencia de que como productos o materias primas pertinentes están libres de deforestación. Y nuevamente, una evidencia puede ser la certificación. También se requiere manifestar que se está dando conformidad o se está cumpliendo con la legislación vigente del país en materia de cero deforestación, y eso pues usualmente se revisa en el cumplimiento regulatorio ambiental de que se está cumpliendo con alguna regulación o con la legislación vigente en el país, y se debe de proporcionar mecanismos de monitoreo para la protección de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como de las comunidades locales. Entonces, estos son la serie de documentación o de procesos que se requieren entregar al momento de realizar la exportación. Y estamos hablando de procedimientos que hay que interiorizar dentro de la cooperativa o la empresa de una forma, pues no es solamente que un individuo lo deba hacer, sino que requiere interiorizar prácticas e incluso poder, ustedes lo tienen, los compañeros que mencionaban que tienen la certificación FSC, donde a veces se crea también un área de certificaciones. Entonces, les presentamos aquí cuáles son los procesos de mecanismos de lo que se requiere monitorear, lo que se requiere reportar y como certificaciones que pudieran ser mecanismos de verificación de todo aquello que ustedes están midiendo, y esto es parte fundamental de estos instrumentos para exportar o importar importar como la Unión Europea, ya que el mecanismo es ustedes exportan y entregan esta información, pero también el que importa a la Unión Europea es responsable de la información que va a recibir de nosotros como organizaciones exportadoras. Entonces, se debe de desarrollar esta estructura institucional que permite introducir buenas prácticas dentro de la comercialización, pues a un nivel global, porque no es solamente exigirle a los países productores, sino que se exige al organismo importador. Podemos ir a la siguiente, si es que no hay una duda.
Vamos a ver aquí justamente cuáles son los procesos de debida diligencia, que es uno de los elementos que ustedes van a mostrar. Entonces, antes de introducir productos pertinentes al mercado, los operadores ejercerán la diligencia debida con respecto a estos productos o materias primas pertinentes suministrados por cada proveedor. Y estos van a ser el nombre y la dirección del operador, el código del sistema armonizado, que pues es el código que a nivel internacional creó la Organización Internacional de Aduanas, y que básicamente los institutos nacionales de estadística y geografía utilizan también para poder hacer la determinación de la cantidad de exportaciones e importaciones de productos. Normalmente es un código de 10 dígitos y en donde se establece el código per se de la materia o el producto pertinente que se está exportando. Así se detallan, pues con estos 10 códigos, lo más desagregado posible, 10 códigos, 10 dígitos, perdón, el código a 10 dígitos de lo que se está exportando. También el país en donde estos fueron producidos, una geolocalización de las parcelas y en el caso de ser ganado, de la geolocalización del establecimiento de la cría del ganado. Y también es importante el nombre, la dirección postal de cualquier empresa, comerciante u operador a quienes se hayan suministrado los productos pertinentes, ya que en el caso de existir sanciones, sí hay una sanción en donde se retira el producto, hay una sanción económica también, entonces evidentemente se requiere conocer cuál es el organismo operador que hace el proceso de importar el producto a la Unión Europea, y estoy hablando en este caso de la Unión Europea, ya que de lo que yo les estoy hablando es únicamente del reglamento de la Unión Europea. En el año que viene, a principios de enero, si no es que durante estos días, la legislación secundaria del Reino Unido va a ser publicada, que es exactamente pues, lo mismo que el reglamento de la Unión Europea, o sea, legislación secundaria, va a indicar cuáles son los mecanismos que se necesitan para importar materia prima pertinente, así como lo llama la Unión Europea. El Reino Unido les llama más commodities. También se requiere entregar información concluyente y verificable de que los productos pertinentes estén libres de deforestación. Aquí está prácticamente el tema de las certificaciones y la importancia de las certificaciones. Información de que las materias primas se han producido de conformidad con la legislación del país de producción. Y esto es sobre lo que se entrega en relación a la diligencia debida. La siguiente, por favor. También como recomendaciones, nosotros estamos, digamos, tomando en consideración que el papel siempre de tanto de las autoridades competentes como de los mecanismos operadores es sumamente importante, y que por ello es necesario incentivar siempre el cumplimiento y la obtención de certificaciones y estándares existentes, ya que aunque si bien los mecanismos que existen ya, tanto de autoridades competentes como de los operadores, hay un reglamento claro, siempre es importante tener una debida diligencia de tercera parte que permita sostener lo que el mecanismo o la persona o el operador quiere importar al país. También es importante incorporar prácticas de agricultura inteligente que busquen mejorar la producción agrícola con un enfoque ambiental, y eso lo hablábamos durante la primera sesión, donde les hablábamos sobre los componentes de la agricultura climáticamente inteligente. Y la tercera es siempre fortalecer la colaboración entre el sector público-privado,
generar espacios de intercambio de conocimiento que faciliten la transición hacia una producción sostenible y de cero deforestación. Esta colaboración entre el sector público-privado va a ser muy importante porque si bien yo les mencionaba que como parte de la regulación o de la publicación de esta regulación, también se compromete la Unión Europea a establecer apoyos a los países que se encuentren en un grado de riesgo más elevado que otros para poder entender qué es lo que está pasando dentro de los commodities y poder hacer que por ejemplo, si se necesitara apoyo al adecuados mecanismos de monitoreo, entonces tratar de fomentar esto. Y ayer me comentaban, oye, ¿y esto cómo va a ser? En realidad, pues esto es una regulación que se publicó en junio y lo que nosotros estamos reportando son, como parte de la consultoría, es los procesos o digamos lo que ya se pudo haber publicado y los procesos secundarios o que deriven de las instrucciones de la regulación todavía no se han establecido. Entonces, no, hoy por hoy no existe parámetros a seguir para que ustedes puedan, por ejemplo, ser susceptibles de algún apoyo. Pero lo principal es que ustedes exporten a la Unión Europea o al Reino Unido, ¿no? Porque este apoyo va a existir para aquellas empresas o organismos que pues requieran el apoyo porque exportan. Si ustedes no exportan ningún commodity a la Unión Europea, evidentemente no serán sujetos a este tipo de apoyo. Y la siguiente, por favor. También una de las formas en las que nosotros recomendamos que pudieran ustedes entrar a la evaluación del riesgo de una forma positiva es que ustedes utilicen estos sistemas de certificación tomando en cuenta muchos de ellos para que ustedes escojan un sistema de certificación. Ustedes tomen en cuenta los 4 pilares de la agricultura climáticamente inteligente que consideren biodiversidad, resiliencia climática, mitigación y agua. Hay varias certificaciones, por ejemplo, el compañero denotaba, bueno, utilizando FSC, he tenido que incrementar mis costos. Pudieran existir entonces otras certificaciones que hay que buscar, que hay que definir si les funcionan en cuanto a materias, a materiales, si son costo eficientes o no, porque puede ser que estén pagando de más. Si puede haber otra certificación que cumpla con los objetivos para los cuales ustedes están vendiendo el producto. Sin embargo, para que ustedes exporten, las certificaciones que nosotros recomendamos y dado que justamente es una de las razones por las cuales un tercero vino a hablarles sobre las certificaciones, es que nosotros no estamos recomendando ninguna certificación. Hicimos un análisis de las certificaciones existentes en materia de los pilares de la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, ustedes pueden escoger de las certificaciones también que nosotros tuvimos oportunidad de revisar, cuáles son aquellos que cumplen en mayor o menor medida con estos pilares. Ahora bien, es fundamental también que estas certificaciones consideradas tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, nosotros consideramos que estén alineadas en el pilar de biodiversidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo mencionamos ayer, pero lo repetimos como un componente del pilar de biodiversidad, que no exista cambio de uso de suelo, eso es fundamental, y eso incluso está establecido dentro de la regulación, que se realicen acciones de restauración o mejora a la biodiversidad, que se evalúe el impacto ambiental de la expansión de actividades de producción, que existan corredores y zonas de amortiguamiento, y que se implementen acciones de protección contra especies invasoras. Y como les comentábamos también en la sesión primera, existen
componentes de este pilar que se cumplen en mayor o menor medida, pero dependerá también de la ambición que ustedes requieran cumplir dentro de los procesos de exportación. La siguiente, por favor. Justo, es ya el final de esta intervención y tendríamos originalmente 25 minutos para preguntas y respuestas, pero ya no. Entonces aquí quisiera darle la palabra a mi compañera Fernanda para que coordines, si gustas, pues estos últimos minutos que nos quedan en el caso de que alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta en particular. Veo que en el chat hay comentarios, pero no son relacionadas a esta parte de la presentación. No, no sé si alguien tenga alguna una duda, un comentario, porque incluso también al final le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Daniela, no sé si está aquí presente en los participantes, solamente ya para hacer la última evaluación, de ser el caso de que no haya ninguna pregunta o comentario. Entonces, no. Daniela Guerra, no sé si me escuchas. ¿Quieres que te demos estos últimos 5 minutos? Hola Fernanda, ¿me escuchan? Sí, ¿Cómo están? Sí. Em, te dejo compartir dale, pantalla entonces. Ujú. dale, muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. Creo que ahí está mi cámara encendida. Para terminar como este ciclo de talleres, quería pasarles una evaluación para también saber la satisfacción de ustedes en relación al taller y qué otros temas estarían interesados. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Vamos a utilizar una aplicación que ya hemos utilizado durante los talleres para iniciar. Entonces, la idea es que puedan escanear el código para empezar. Les doy unos 2 minutitos. Ahí les parece si iniciamos. Sí, Dani. Sí. Entonces voy a comenzar. La primera pregunta se refiere a los talleres, la metodología de los talleres que incluye la moderación, la información compartida, el material de apoyo, las actividades que hemos realizado. ¿Fue clara y de utilidad para el sector en el que me encuentro? Vamos, 7. Bueno, les doy unos minutitos. Y continúo con la siguiente. ¿Existe algún tema en el que me gustaría profundizar? ¿Algún tema que no hayamos tocado durante los talleres? ¿Algún tema que se haya tocado pero que crean que merece más tiempo? Cambio climático, economía circular, metodología para inventarios de GI, alcance 2 y 3, reporte de sostenibilidad, preservación de bosque.
Igual nos doy unos minutitos. Captura de carbono enfocado en área forestal productiva. Fomento de la cultura forestal como un cultivo. Creo que en Ecuador eso es bastante importante. Y voy a seguir con la última, que es testimonios y comentarios, que es cualquier comentario que nos quisieran hacer, como en una palabra, si quieren, qué tal les pareció los talleres, fue de utilidad. Más actividades. Más gráficos. Buenas exposiciones. Menos texto. Muy dinámico, gracias. Más datos concretos para aplicar. La experiencia desde Ecuador. Y con eso voy a ir cerrando la encuesta. Muchísimas gracias. Todos estos comentarios nos ayudan también a nosotros para evaluar y poder ir mejorando. Así que muchísimas gracias. Les cierro por acá y te dejo la pantalla. Y ahora sí les devuelvo la palabra, Fer. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues nada más agradecerles mucho, mucho su participación a lo largo de las 3 sesiones de todo este taller. De parte de mis compañeros y yo, de verdad, nos gusta mucho tener este tipo de actividades en otros países, porque no solamente ustedes aprenden de nosotros, sino ustedes, nosotros también de ustedes. Entonces, agradecerles a todos y reiterarles que si llegaran a tener alguna duda, pues quedamos al pendiente. Y gracias nuevamente y que tengan buen día. Gracias a todos y todos. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias.